Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. En esta hora les saluda el hermano Rolando González en aquella intención de poder llegar a sus hogares para que nuestras vidas sean edificadas en el poder de la palabra del nombre de Jesús. Realmente privilegio que tenemos de poder oír la palabra y que venga a nuestras vidas y que esa palabra se quede en nosotros para ser utilizada por el Espíritu Santo en el tiempo de Él para ser edificados y convencidos de que la palabra de Dios tiene tanto cumplimiento que por eso debemos amar al Señor, amar su palabra. Porque el Espíritu Santo puesto en nosotros los que hemos conocido a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, es el que usa esa palabra y que es necesario que nosotros nos rindamos al Señor para tener esa oportunidad grande, de poder conocer su gracia, su poder y su grande misericordia y la manifestación de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque los que hemos conocido a Cristo, realmente tenemos el privilegio de haber sido llevados por el mismo Dios al propósito por el cual Él nos creó. Nosotros nacimos bien, con pecado, pero sin la práctica de pecado. Pero conforme fuimos creciendo, nosotros llegamos a la edad de la conciencia, y en esa edad de la conciencia, ya entre el bien y el mal, nosotros nos dirigimos hacia el mal y principiamos a hacer la práctica del mal. Por eso somos constituidos pecadores. Pero no nos quedamos ahí por la pura misericordia de Dios. Y digo que no nos quedamos ahí por la pura misericordia de Dios, porque Dios en su buen propósito envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Y por eso es un privilegio grande conocer a Jesús. Porque el hombre y la mujer que no conoció a Jesús mientras estuvo en la tierra, más le hubiera valido no haber nacido. Y digo que esto es muy fuerte, y realmente siendo tan fuerte porque se perdió eternamente. Una persona que pasa por la tierra sin haber experimentado la bondad de Dios en su misericordia y haber reconocido a su Hijo Jesucristo como el único que podía librarlo de la muerte eterna, es Dios en Cristo. Cuando a nosotros se nos aparece el Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de determinar el conocerlo a Él o seguir viviendo nuestra vida. Por eso hay necesidad de conocerle. Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
porque en la vida eterna es la plenitud del gozo, la paz, de la plenitud de la presencia de Dios. Y lo que Dios no quiere es que aquellos seres criados no se pierdan, sino que aprovechen el tiempo que está sobre la tierra, cada uno de todos nosotros, para salvar nuestra vida. Y en la experiencia que nosotros hemos tenido de haber conocido a Jesús y sentir la salvación, porque no es un asunto en el cual nosotros estemos convencidos que somos salvos y nada más un convencimiento a nivel mental. Eso no es así. La experiencia de salvación es tan real que nosotros tenemos testimonio a nuestro espíritu, del Espíritu de Cristo, que somos salvos y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, gracias al Señor los que hemos experimentado la salvación, porque la salvación proviene de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad. Pero si alguien no quiere, entonces se pierde eternamente. Nosotros, lo que hemos conocido, tenemos que tener gratitud en nuestro corazón, porque esa gratitud que nosotros tengamos en nuestro corazón va a hacer que nos acerquemos a Dios en plena certidumbre de fe por nuestro Salvador, que es Jesucristo. Y cuando nosotros nos acercamos en esta forma al Dios eterno, también por su Espíritu Santo, nosotros podemos decir que estamos en la ruta correcta. Gracias a Dios los que hemos tenido la experiencia de haber conocido a Cristo. Gracias al Señor aquellos que hemos tenido la experiencia de cómo Dios hace obra en nuestras familias. Gracias a Dios por aquellos que hemos sido llamados a un ministerio. Gracias a Dios por aquel privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Gracias a Dios por los dones que Él nos ha dado. Porque todo el que ha nacido de nuevo y tiene la plenitud de su Espíritu Santo, Dios le ha dado dones. Y esos dones, la palabra establece que nunca les son quitados, porque pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, qué grande y qué maravilloso es conocer a Jesús como Salvador. En Él estamos conociendo en plenitud al Padre. En esta hora yo quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención después de esta introducción un poquito larga. Pero me llamó mucho la atención algo que estuve leyendo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 7. Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice la palabra, que vosotros, dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Cuando nosotros iniciamos la carrera en Cristo, la iniciamos porque sentimos la necesidad. Hubo un vacío en nuestro corazón que nos hizo caminar hacia Él y encontrar en Él la paz, el reposo, el gozo. Y son experiencias
que cambian la vida del hombre, porque ya se reconcilió con el Dios eterno por Jesucristo, el medio provisto por Dios para salvación y paz con el mismo Dios. Y esta paz, cuando llega a nosotros, nos enseña nuevo camino, nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida es cuando invita el Señor a una carrera correcta mientras estamos sobre la tierra. En una carrera en donde nosotros tenemos que ver la meta provista. Y cuando alguien inicia una carrera legítima, tiene que llegar a saber cuáles son, si hablamos terrenalmente, cuáles son los reglamentos y cómo él tiene que cuidarse para hacer una carrera en la cual no resulte descalificado. Por eso el apóstol Pablo dice: vosotros corríais bien. Los Gálatas habían sido enseñados en la palabra verdadera y muchos se habían convertido por la palabra genuina de Pablo cuando inició, creo que fue su tercera gira. Ellos conocieron al Señor de una manera preciosa, a tal grado que iniciaron una carrera en el reglamento correcto y en una vida correcta, preparadas para iniciar esa carrera que no tendría final, hasta que salga uno de la tierra. Pero dice el apóstol Pablo: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Para no obedecer a la verdad. Y esto es lo que sucede muchas veces, hermano. Cuando uno se convirtió, es un cambio de vida y reconocer la grandeza de alguien que, aunque nosotros dijéramos que temíamos a Dios y que conocíamos a Dios en alguna forma, no le conocíamos en la grandeza de la visitación a nuestro corazón. No conocíamos la pureza y la dulzura de la obra que Él hace en aquel al cual lo invita a correr. Y le va enseñando el Señor la forma de correr. ¿Por qué? Porque en esta carrera no hay trampas. Esta carrera, cuando alguien es invitado y se le da todo para que pueda avanzar limpiamente en una carrera propuesta, en la cual se le garantiza ganar una vez él se entregue a los reglamentos y formas que esta carrera tiene en sí misma. El apóstol Pablo se queda como anonadado, porque dice: corríais bien. O sea, estaban como que eran buenos atletas los de Galacia. Pero ¿quién os estorbó? Y esta expresión tiene mucho que ver, porque ¿quién no conoce qué es que a uno lo estorben? ¿Qué es que a uno lo estorben al hablar? ¿Qué es que a uno lo estorben al caminar? ¿Qué es que uno se estorbe en su salud? Y hay una diferencia en que lo estorben a uno y uno estorbarse a sí mismo. Aquí la gran diferencia en que puede haber una fuerza exterior que estorba a aquel que va corriendo. Y no cabe duda que cuando nosotros llegamos a experimentar esta carrera, la cual Dios nos propuso, alcanzar la meta, porque lo grande es alcanzar la meta.
no participar. A veces en el adagio del mundo se dice, lo importante es participar. No, lo importante en nosotros es alcanzar la meta propuesta. Pero en esa meta propuesta hay quienes pueden estorbar nuestra carrera, en la cual nosotros vamos limpios. Y el apóstol Pablo piensa, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y aquí hay un punto muy fuerte y tremendo, porque el hecho de estorbarse en esta carrera propuesta significa que nosotros nos dejamos estorbar para no seguir corriendo en la verdad y hacia la verdad. Y conocer la verdad, ¿qué quiere decir? Jesús dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad de Dios es Cristo. Y Cristo es el que a nosotros nos da la oportunidad, aquella oportunidad preciosa de participar y alcanzar la meta, porque nos equipa. El buen corredor se equipa, se prepara, conoce los reglamentos y trata de guardarse en todo lo que puede para alcanzar la meta. Porque ese es el problema de mucha gente que oye el Evangelio, le predican a Cristo, porque toda predicación del Evangelio tenemos que entender que es Cristo el centro del Evangelio. Si alguien no predica este Evangelio cristocéntrico, está fuera de sí. Y eso es lo que pasó con los Gálatas, que les llegaron religiosos que habían según ellos practicado la ley y cumplido la ley o estar cumpliendo la ley, y ellos se volvieron fieles seguidores de la ley. Pero digo que cuando nadie cumplió la ley es porque la palabra perfecta es de Dios, y Dios quiso mostrarle al hombre que él por su fuerza no podía llegar al Dios eterno, sino que Dios había propiciado al Cristo que tomó cuerpo y murió en la cruz del Calvario llevando todos nuestros pecados para alcanzar la meta propuesta. ¿Y por qué digo la meta propuesta? Porque los israelitas, cuando Dios envió a Moisés y Aarón a sacarlos de Egipto, a sacarlos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, ellos, la gran proposición de Dios era que alcanzaran la tierra prometida y que ellos iban a tener tentaciones y problemas en el camino, porque era caminar por el desierto, y es un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero el pueblo israelita no cumplieron, no alcanzaron esa propuesta de Dios. ¿Por qué? Porque hubieron problemas en ellos de que nunca estaban conformes. Cualquier circunstancia o situación en el desierto la tomaban contra Moisés y le reclamaban. Y aún contra el mismo Dios le reclamaban que eran mejor que donde habían estado ellos en Egipto, que ir bajo la nube que los cubría de día, la columna de fuego que los guardaba en la noche, que sus vestidos nunca se les gastaron, sus sandalias tampoco, y agua que Dios les había dado, que Jehová les había dado en el desierto.
Esos eran los problemas para ellos y no alcanzaron la meta. Nosotros no tenemos que dejar que estas cosas nos estorben para alcanzar la meta propuesta. Porque si alguien alcanza la meta propuesta, es porque Dios le proveyó todo lo que necesitaba para alcanzar esa meta. El Dios que conocemos nosotros es el Dios maravilloso que nos provee todo en el camino. Si usted tiene perplejidad porque no tiene para pagar esto, para pagar el otro, usted tiene la opción de decirle al Señor: Señor, dame, por favor, provéeme, necesito esto. Y creerle, porque Dios de cualquier manera a usted lo va a sacar. Yo cuando hablo de este tipo de provisión, que es la provisión que todo ser humano tiene, y nosotros los hermanos, el Señor nos hace pasar muchas veces por esas circunstancias para que aprendamos que Él no nos deja a nosotros sin provisión ni nos descuida. A los israelitas no los descuidó en el desierto, y a nosotros acá nunca nos descuida. Por eso el apóstol Pablo habla: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que a usted lo puede estorbar? La presión que muchas veces puede hacer la familia porque usted va a la iglesia. La presión que a veces se recibe porque usted está leyendo la Biblia cuando hay familiares que no conocen a Cristo. La presión que recibe en el trabajo. Aquel deseo ferviente todavía de juntarse con los viejos amigos. Aquella desesperación que puede tener porque ya no tiene lo que tenía antes. Y su alma se alborota porque quiere lo que tenía antes. Hoy no, hoy es otro tiempo. Si usted encuentra algo más grande que lo que Dios le ha dado en Jesucristo y en el poder y la gracia del Espíritu Santo, no tiene bien ubicadas las prioridades y hay que revisar el camino. Esta persuasión, dice el Pablo a los Gálatas, no procede de aquel que os llama. O sea, esa persuasión, esa distracción, cuando a uno lo persuaden es porque está viendo otras cosas, está oyendo otras cosas, siguiendo lo que no tiene que seguir. Y el apóstol sigue aquí adelante, hacia adelante, porque dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, el camino no se puede decir que no hayan estorbos, van a haber estorbos. Pero uno antes de ver los estorbos tiene que ver quién es en el quien uno ha creído. Para eso hemos sido llamados. Por eso dice el apóstol Pablo: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y esto es bien interesante. No procede de aquel que os llama. Y es cierto, porque el Dios que tenemos es cuidadoso en nosotros. Si usted tiene su familia, tenga por seguro que Dios le está guardando a su esposa, le está guardando a sus hijos, a sus hijas, a su familia. Y lo más tremendo es que en las promesas que Dios tiene para nosotros, hay promesas para los nuestros a tal grado que podemos caminar confiadamente, no nos tenemos que dejar persuadir por nadie, sino ver la meta propuesta por la cual nosotros principiamos a correr. Y dice el apóstol: un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto es bien interesante
Porque cuando habla de la levadura está hablando de la doctrina. Y eso nosotros también tenemos que cuidar lo que hemos conocido. Porque el Señor manifestó a Cristo en aquella gracia maravillosa de su Espíritu Santo que nos llevó a alguien y nos manifestó a Cristo en pocas o abundantes palabras. Porque así es, mi hermano y mi hermana. Todo eso es un movimiento de Dios maravilloso. Dios mueve su poder y su gracia para alcanzar a aquellos que están ordenados para vida eterna. Por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La doctrina es algo que nosotros tenemos que cuidar, porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que nosotros fuimos entregados a una clase de doctrina. Cuando dice que fuimos entregados a una clase de doctrina, que es la sana doctrina, aquella doctrina por la cual nosotros conocimos a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, y en Él estamos siendo edificados, en el poder del Espíritu Santo, por los hombres que predican su palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. 5 ministerios que Dios puso en la iglesia para edificar nuestras vidas y edificar la vida de las ovejas. La levadura es aquella que hace que las cosas se corrompan. Y dice que la levadura leuda toda la masa, o sea, la corrompe. Y así es la doctrina, silenciosa, pero corrompe. Y eso nosotros lo tenemos que guardar en nuestro corazón y tener aquel cuidado de estar celosos de lo que Dios nos da. Yo me recuerdo que un hombre, que era mi cliente, yo viajé muchos años. Este hombre vino y un día yo lo evangelizaba, le hablaba de Cristo. El negocio era un poco grande, el de él, y el Señor me daba palabra para él, para hablarle de Jesús como Salvador. Pero él no me había dicho que iba él a visitar un centro de una secta en donde hablan de Jesús. Pero no todo el que habla de Jesús habla verdaderamente en el orden establecido en la palabra del Hijo de Dios. Este hombre no me había contado nada a mí. Y un día, después de varias veces que lo había visitado, porque era mi cliente, un día llegué con él y me dice: don Rolando, mucho gusto saludarle, que esto, que el otro, que no sé qué. Fíjese que quiero que platiquemos, me dijo. Pase a mi oficina. Él nunca me pasaba a su oficina, siempre hacíamos negocios afuera. Me entró a su oficina y me dijo: don Rolando, hágame un favor, aquí tengo también que me recuerdo, tengo 21 preguntas que quiero que me responda de la Biblia. Aquí está una Biblia y yo tengo aquí esta. Mire, mi hermano, cuando yo dije así, yo pensé eso, que le voy a responder a este, pero principié a decirle al Señor: Señor, ayúdame a salir de esto. Yo no contaba con esto. Porque que lo agarren a uno así, como se dice, simplemente a quemarropa, es problema, mi hermano. Problema cuando no se tiene el auxilio de Dios por el Espíritu en Jesucristo. Pero esa vez él principió a hacerme preguntas. Y yo sentía que el Señor me daba respuestas. Y de repente abría la Biblia y le decía: aquí está esto. Aquí está esto, aquí está esto. Mire, cuando teníamos como 1 hora de platicar, él no halló para dónde agarrar con las respuestas, porque el Señor me ponía a darle las respuestas
que estaban escritas. Me dijo, de repente se detuvo perplejo y me dijo, don Rolando, entonces, ¿en dónde estoy yo?, me dijo. Yo entendí, para mí fue una experiencia que el Señor le estaba hablando la verdad a él. No que fuera una secta ni nada de quien yo estaba hablando. El que habla de lo que procesan las diferentes religiones, habla de su religión, pero no habla del Hijo de Dios, que es el centro de todas las cosas. Es Jesús nuestro Salvador y Señor. Entonces, ¿en dónde estoy yo, don Rolando?, me dijo. Mire, le dije, yo le voy a dar un consejo. Conozca a Jesús como su Salvador y Señor. No siga yendo a donde está yendo, sino acérquese a Jesús para conocerlo, porque Él es el Hijo de Dios que dio su vida por usted y por mí. No, que no lo persuadan, que no le den doctrina con levadura, falsa doctrina. No lo van a llevar a nadie, a ninguna parte. Entonces me dijo, le entiendo, don Rolando, muchas gracias. El hombre se quedó agradecido. Yo no sé si fue o no fue a donde yo le había dicho, porque le dije, busque una iglesia cristiana donde se predique a Jesús. Porque eso es lo maravilloso, el cuidado que Dios tiene para con uno. Si este hombre anhelaba la verdad y quería conocer la verdad, yo creo que en ese momento disipó sus dudas. ¿Por qué? Porque él iba navegando entre dos corrientes, que se pasaba una, que se pasaba otra, y no estaba confundido. Pero cuando llega Cristo a una vida, no la confunde. Por eso el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Si los Gálatas habían recibido la verdad y se habían convertido de veras. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ustedes han oído falsa doctrina, y eran los judaizantes los que estaban hablando a Pablo. Mire qué cosa. Entonces, eran los judaizantes los que estaban hablando a los Gálatas, que querían convencerlos, querían persuadirlos. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahí Pablo sí sentencia a los que estén tratando de estorbar la carrera del justo. Porque si Dios a alguien lo pone en el plan de correr una carrera legítima y le provee todo, quiere decir que el que se mete a estorbar esa carrera llevará su propia pena. Dios lo juzgará. Como que un corredor fuera en una carrera legítima. Y cuando van sudando en aquella necesidad que hay en los corredores, cuando van ya en una carrera en donde ya se ve el cansancio que hay, les den como un vaso de agua, algún veneno para que se queden ahí tirados. Eso es lo que pasa. Son los estorbos en el camino. Nosotros tenemos que analizar nuestras vidas, hermanos y hermanas. Analizar nuestras vidas si no ha habido algo que nos esté estorbando. Aspectos religiosos de religión de la cual nosotros pasamos. Practicamos tal vez con nuestros padres. Practicamos religiones que no nos llevaron a ninguna parte, sino nada más confundieron nuestro entendimiento. Pero el Dios eterno tuvo a bien manifestar a su Hijo Jesucristo
y arrancarnos de aquella corriente tumultuosa religiosa en la cual estábamos. Analicemos nuestra vida y pidámosle al Señor que nos aclare aspectos delicados en esta carrera, porque hay mucho que ganar y mucho que perder. Y no cabe duda que aquí la parte más importante es salir aprobados y no desaprobados. Mis hermanos, aquí hay algunas peticiones de oración. Yo quiero ponerlas en las manos del Señor, como sabemos que Él responde a cada necesidad, conociendo el Señor esas necesidades. Estamos seguros que el Dios que hemos conocido es justo, en Él no hay ninguna injusticia. Y Él da y provee lo necesario en la necesidad que tenemos mientras estamos sobre la tierra. Por eso quiero poner esta petición de hermano Elvis, oración por su sanidad. Le salió una masa en el cuello y tiene mucho dolor. Señor, yo pongo delante de ti esta petición de hermano Elvis. Tú sabes, Señor, de qué es esa masa, porque tú nos conoces a nosotros y sabes qué es lo que él tiene en su cuello. Y tiene el dolor, Señor. Yo vengo en la autoridad que tú me has dado a desautorizar, Señor, esa masa y ese dolor que tiene mi hermano en su cuello. En el nombre de Jesús, yo estoy poniendo esta petición delante de ti, sabiendo que tú todo lo puedes hacer. Hermana Iliana nos pide oración por la salud de su hija Elizabeth. Le dio dengue hemorrágico. Esta petición de hermana Iliana, Señor, escúchala de acuerdo a tu perfecta voluntad en tu amor y tu misericordia. Ese dengue hemorrágico, yo tomo autoridad y lo reprendo en el nombre de Jesús, sabiendo que plaga no tocará tu morada, y esta plaga yo la reprendo en el nombre de Jesús. Bacteria utilizada por la plaga se tiene que ir de la salud de la hija de hermana Iliana. En el nombre de Jesucristo yo te lo estoy pidiendo. Hermana María José nos pide oración por su salud, por la salud de Ana Pineda. Le detectaron cáncer en la mama. Señor, tú puedes deshacer todo cáncer. Y puedes, Señor, actuar, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y tu palabra establece que Él llevó en su cuerpo todos nuestros dolores y que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Señor, yo pongo esta petición delante de ti para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana Isabel nos pide oración por su sanidad. Le detectaron un soplo en su corazón y le están haciendo exámenes. Señor, pon tu mano y pon el poder de tu gracia para que sea visitada hermana Isabel, que le detectaron un soplo en su corazón y están haciendo exámenes. Pon tu mano poderosa y tu gracia y tu misericordia en el corazón de nuestra hermana Isabel. Visítala para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermano Estuardo nos pide oración por su salud y pronta recuperación. Se encuentra en coma, internado por una convulsión y sus riñones se vieron afectados. Señor, este estado en el cual está hermano Estuardo, yo lo pongo de ti. Yo sé que tú, Señor, estás trabajando su vida ahí donde Él está. Sabemos que el propósito tuyo es de trabajar las vidas hasta salir de la tierra. Y yo sé que mi hermano está siendo trabajado en este momento
de una manera en la cual nadie entiende, pero tú sí sabes. Pon tu mano de tu gracia y misericordia en tu voluntad, Señor, en tu perfecta voluntad. Sánalo, sácalo del problema que tiene en su salud para la gloria de tu nombre. También, hermano César nos pide oración por provisión de trabajo. También, hermano Elmis nos pide oración por problemas económicos. Hermana Vivian nos pide oración por provisión de trabajo y problemas económicos. Nelson Pérez, oración por problemas económicos. Hermana Ingrid Pérez, por problemas económicos. Hermana Rosalinda, oración por provisión de trabajo y problemas económicos. Familia Rosales, oración por provisión de trabajo. Señor, yo estoy poniendo estas peticiones delante de ti, sabiendo que las he puesto, Señor, por nombre, y tú conoces la necesidad de cada uno. Y tú todo lo sabes, todo lo puedes, y por eso puedo poner cada petición en tus manos, sabiendo que tú responderás de acuerdo a tus riquezas en gloria, y proveerás de acuerdo, Señor, al propósito y la enseñanza que tú estás teniendo en cada hogar, en cada persona. Gracias por ese privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque estoy seguro que mis hermanos no tienen que olvidar que tú eres el Dios Padre, que les provees en el amor de Jesucristo para que ellos te conozcan cada día más, y en tu Hijo Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. También hay otras peticiones aquí de Rosalinda, provisión de trabajo y problemas económicos. También familia Rosales Gómez, por provisión de trabajo. Señor, provéeles lo que necesitan, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Ayúdalos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermano Marvin también nos pide oración por su salvación, para que regrese al servicio del Señor. Señor, esta petición de hermano Marvin, haz lo que él pueda tomar decisiones, Señor, de volver a reunirse contigo, Señor, donde te dejó, porque en algún lugar él te tuvo que haber dejado. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que pongas en su corazón la decisión de volver, porque él fue el que te dejó, porque tú estás en el mismo lugar, esperándolo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Lo mismo, Señor, hermana Rosalinda y la familia Rosales también. Estas dos familias, Señor, y hermanos, yo los pongo delante de ti en la necesidad que tienen de que muestres tu salvación para la gloria de tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y tú no olvidas, Señor, a aquel que tiene necesidad de ti. Tú le abres la brecha y le abres el camino para que vuelva a ti o se llegue, Señor, en aquella necesidad de conocerte como Dios maravilloso y que provees todas las cosas al hombre. En primer lugar, la salvación eterna, que es la que necesita cada ser humano. También la familia Santiago nos pide oración por salvación. Wendy, Ruby, Osmin y Alejandro, oración por salvación. Regresen a los caminos del Señor. Padre, esta familia, toca sus corazones, Señor. Toca sus corazones en decisiones que ellos tienen que tomar para buscarte, porque tú estás en el mismo lugar. Ellos se alejaron
pero tú eres el mismo Dios que no se aleja del hombre en su necesidad. Ayuda a cada uno para la gloria de tu nombre, porque yo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Hermana Luis y la familia Lima, oración también por salvación. Y Luis, oración de liberación del vicio de alcohol. Padre, muestra a tu Hijo Jesucristo en estos nombres que yo he mencionado. Manifiesta tu gloria, Señor, a esos corazones. Tal vez no le han puesto la importancia necesaria y han permanecido cautivados, Señor, en la vanidad de la vida o en las cosas que tienen ellos que practicar o costumbres que tienen. Libéralos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que me oyes. Responde de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Padre, gracias por este tiempo que me has dado para llegar hasta el hogar de mis hermanos. Bendice a cada uno y edifícalo para la gloria de tu nombre, Señor. Que la fe en tu Hijo Jesucristo se arraigue cada día más. En obediencia, oh Dios, a tu palabra, amando a Jesucristo, tu Hijo, en el poder del Espíritu Santo, para que ellos sean edificados de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed de Dios.